como 9 familias más o menos aquí. Ustedes tienen distribuido un buen grupo de familias, no recuerdo el número exacto, pero son aproximadamente 8 o 9 familias las que vemos a lo largo del curso. Obviamente ustedes ya se sumaron a ICTV, el mundo de los virus es inmensamente más grande. Justo hace rato, bueno, ayer me encontré, estoy preparando una conferencia para mañana, para un encuentro de pueblos afromexicanos que me invitaron, hablando de susceptibilidades y eso, y pues estaba comentando con uno de los chicos y buscando en esto, pues hay cosas relacionadas con mitocondrias y lo subí, se lo mandé a algunos de mis jóvenes que ya se doctoraron. Y me decían, este bicho hace de todo. No, no hace de todo, solo hacen un montón de virus. Y creo que esa es la cuestión, y desmitificar, o sea, sí es un bicho cabezón, pero hay muchos más todavía peores que este. Créanme que de las desgracias que nos pudieron caer encima, no fue tan mala. O sea, es fea y ha lastimado a mucha gente, muchas familias, pero no es la peor. Entonces, justamente, pues esa es la idea de conocer este grupo restringido de familias, pero que ustedes no se queden con la vaga idea de que solamente son estos. Ustedes saben que el mundo de los virus es mucho más, que en biológicas, por situación de su formación académica, vemos virus patogénicos para los humanos, pero no son los únicos tampoco. Ajá. Entonces, otra cuestión importante para que lo consideren. Y pues en el futuro tampoco se dejen apantallar, el virus hace esto, ¿no? Pues hay un montón de virus. Hace poco subí algo de dengue, perdón, algo de las cardiopatías que produce este virus. Pues dengue también las producen algún tipo de ¿cómo se llaman? Uy, se me olvidó, de parvovirus B19, un montón de virus. Entonces, por eso es importante que trabajemos muy bien el seminario del final, los seminarios finales donde ustedes se enlazan las patologías con todas las familias virales que lo producen, para que no nos quedemos con la idea de que es un virus, una patología. O sea, es una patología y un montón de virus. ¿Eso a qué nos capacita? Yo les comentaba a sus compañeros graduados, porque este semestre también doy clase de graduados, que al final de cuentas nos lleva a un camino muy interesante, que es no solamente pensar en intervenir la cuestión de las replicaciones virales, o sea, que nuestro blanco de control en algún momento sea el virus, sino que podemos pensar en manejar funciones, o sea, identificar dónde comienza la patología y manejar funciones celulares que son afectadas o funciones orgánicas que son afectadas, y de esa manera controlar la patología. O sea, como aquí en este caso, pues lo que está resultando hasta ahorita, ni hay antiviral ni hay vacuna, son realmente parar la tormenta de citocinas y la trombosis, o sea, es a dónde está impactando. Y creo que eso nos puede llevar el conocer estas familias, estas patologías como grupo, a entender un poco cómo se producen. En muchos casos no se sabe exactamente, pero son buenas líneas de trabajo. De hecho, pues son en las cosas que nosotros trabajamos con dengue, tratando de entender en qué momento se rompe o qué es lo que rompe el equilibrio del sistema vascular y de coagulación, que eso es común a muchísimas patologías, no solamente a dengue. Entonces, es una de las cuestiones que a nosotros nos interesa. Y pues hoy vamos a hablar de una familia, obviamente de mi familia, ya es parte de mi familia también, la familia Flaviviridae, porque trabajo dengue desde hace bastantes años. Siempre me gusta decir la broma de que llevo 20 años cansada con el dengue y aún me hace feliz. Entonces, pues muchas personas no podrían decir eso de muchas cosas. Entonces, a mí todavía me hace feliz. Es un virus intelectualmente un reto particular. Lo poco que hemos averiguado, porque pues nosotros es un granito de arena con lo que contribuimos, es muy interesante, y pues lo que alcanzamos a ver que hace, pues tener cabeza, dinero y tiempo para hacerlo, pero pues vamos haciendo pequeñas aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta familia. Si nosotros nos metemos a ICTV, es una sola familia, aquí no pertenece a ningún orden en particular ni nada, y está conformada por estos cuatro géneros. Ajá. Entonces, aquí está, esto ya es viejo, bueno, la ICTV, su taxonomía, la familia es Flaviviridae, y los géneros está Flavivirus, que son todos estos, ahorita les menciono porque es básicamente en el que nos vamos a concentrar, Pestivirus, los Hepacivirus,
Y estos nuevos que por un tiempo estuvieron no asignados, pero ahora pertenecen a los pegivirus. Y los flavivirus, pues dentro de ellos están básicamente, hace poco leía, ahí ya no lo encontré en este momento, leía en un libro, estoy leyendo un libro que se llama Mosquitos, muy lentamente, que está muy interesante. Una cosa que decía que una de las familias que más ha explotado en las últimas décadas realmente en crecimiento de miembros son los arbovirus. Y los flavivirus pertenecen a ese gran grupo de arbovirus. ¿Y qué quiere decir arbovirus? Arthropod borne disease, que viruses, ¿no? Realmente son virus transmitidos por artrópodos. Y bueno, en artrópodos podemos tener garrapatas, mosquitos, jejenes, lo que le dicen las mosquitas de la sal, todos estos insectos hematófagos que son súper importantes en la transmisión de muchos patógenos y principalmente de muchos virus. Entonces, esta familia, más o menos de los primeros años en los que se conocían, en los años 50, unos 3 miembros, pues aproximadamente ahorita andamos en los 500 y algo arbovirus que afectan al humano y a los animales. Entonces, es una familia que entre más se explora, pues va creciendo y creciendo. De hecho, el libro habla muy interesantemente que en el pasado es muy probable que incluso los dinosaurios, lo cual es una postura súper nueva para mí porque no lo había pensado de esa manera, la decadencia de los dinosaurios, ya les había comentado, creo que ustedes, no necesariamente era solo por la caída de este gran asteroide, ¿no? De este cuerpo celeste, sino también de las enfermedades que esta especie ya iba padeciendo y muchas de ellas transmitidas por insectos, porque una de las especies que más abundó en la tierra prehistórica, pues fueron los insectos y siguen siendo. Son, yo creo que de todos los grupos de vida, el más amplio, el que más ha divergido en formas de todo lo que hacen. Entonces, realmente, y que se van a quedar, ¿no? Los insectos muy probablemente si hubiera una catástrofe, una hecatombe terrestre, ellos probablemente algunos de ellos sobrevivirían. Entonces, bueno, tenemos al grupo de los flavivirus, que les digo que es en los que nos vamos a concentrar principalmente. Ahorita vamos a revisar un poco de los otros, en los que están virus tan importantes como el virus de la fiebre amarilla, todos los virus de dengue, aquí están dengue, ajá. Hay virus, aquí no está oeste del Nilo, está el oeste del Nilo, está el de la encefalitis, encefalitis perdón, la encefalitis japonesa. Este es uno que se llama Kunjasur Forest Disease Virus también, entre otros. Entonces hay una buena cantidad de virus importantes dentro de este grupo de los flavivirus. Tenemos los pestivirus, muy importante porque producen algo que conocemos como la bovine diarrhea virus. Entonces son virus de diarreas bovinas, muy importantes, también, o sea, también tiene su parte de gastroenteritis. Tenemos todos estos, los hepacivirus que han explotado, o sea, la epidemiología de hepatitis C es tan amplia casi como la de HIV, porque también es una enfermedad que se transmite mucho por los mismos mecanismos que usa HIV. Una variabilidad tremenda. Lo que ha ayudado mucho en la parte de los hepacivirus es que hay fármacos, bastantes fármacos que ayudan a controlar o que ayudan a quitar el padecimiento. Y es una cuestión interesante porque estamos hablando de virus que te van a infectar, la infección es una infección aguda, y sin embargo aquí algo que vemos es que en realidad estos virus se pueden quedar crónicamente en un altísimo porcentaje de la población. Entonces, los hepacivirus más o menos están estableciendo cronicidad en un 80% de las personas que se infectan con ellos, lo cual es brutal. Y estos nuevos, los pegivirus, que son realmente virus que también causan cierto tipo de hepatitis, pero son como estos virus satélites, que vamos a mencionarlo en algún momento cuando veamos hepatitis B también. No lo vamos a ver como tal, pero vamos a mencionar algunas características. Es decir, requieren de otro virus para realmente producir los padecimientos. Entonces, estos son los 4 géneros que conforman a la familia Flaviviridae. Las partículas virales, pues son en realidad partículas virales
envueltas pequeñas de 50 nanómetros, decíamos allá con picornaviridae 30, aquí estamos hablando de mucho más grande. Y pues lo vemos aquí, esta es realmente una composición por computadora de cómo están las proteínas en la superficie, y realmente las proteínas en la superficie se encuentran diméricas, como esto, y solamente cuando el pH baja lo suficiente se trimerizan, y este trímero, en la punta del trímero, esto que vemos aquí en verdecito, son los péptidos fusogénicos. Entonces, ¿qué va a hacer ese péptido fusogénico? Poder entrar a la membrana del endosoma en el que penetró el virus, fusiona las membranas y se libera la nucleocápside hacia el citoplasma. Y ese nucleocápside, pues, esa nucleocápside, pues ahí está el material genético, más o menos 11 kilobases. Ahorita vamos a ver más o menos variantes. Y pues eso es lo que comienza todo. Es un virus de RNA, nuevamente, grupo 4 del esquema de Baltimore, RNA de polaridad positiva. Entonces, tiene una CAP, no tiene un poli-A. Inmediatamente se traduce como una poliproteína, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí tenemos algunas composiciones, aquí se ve muy bonita, definida. Sí están viendo mi cursor, ¿verdad? Aquí muy bonita la parte de las nucleocápsides dentro de las envolturas, todas estas composiciones. Claro, bueno, tienen esta proteína que se llama la proteína de membrane, premembrane, que es una proteína que se procesa por ahí. Ahorita vamos a ver en el ciclo viral. Aquí está en el genoma de algunos flavivirus. Y nuevamente es importante, recordamos que allá con los virus de polio, coronavirus que veíamos la clase pasada, pues también tenemos estas regiones, el 5' UTR, que son regiones no traducidas hacia el 5', pero que son fundamentales para poder tomar factores que van a ayudar ya sea a la traducción o a la replicación del material genético. Y aquí tenemos el 3' UTR, también muy importante, y pues van a variar de tamaño en cada uno de ellos. En medio de esos se encuentra el marco de lectura abierto, uno solo en el caso de la familia Flaviviridae. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de dengue, pues tiene un marco de lectura abierto de 10.300 más o menos, 100 nucleótidos en el 5' UTR, 400 hacia el 3', y pues esto va variando dependiendo del virus del que estemos hablando. Aquí tenemos el virus de la encefalitis japonesa. Incluso puede haber variaciones de una u otra cepa. Aquí tenemos OAR S982 versus la de Beijing 1, y vemos que el marco de lectura abierto varía ligeramente, igual que lo hace el 3' UTR. Hay otro virus importante en esta familia, que es el tick-borne encephalitis virus. Es un virus que es transmitido por garrapatas y que produce encefalitis. No es importante hasta ahorita, y esperemos que así continúe en nuestro continente. Esto más bien afecta en el medio oeste europeo, en Rusia, en países de ese tipo, y puede ser la infección directamente del vector, es decir, del artrópodo que lo transmite, o puede ser incluso por consumir leche o algunos productos de animales infectados, lo cual también lleva pues, a un mecanismo de transmisión diferente. El BON, que en realidad pues a mí me gusta, dijimos que aquí vamos a tratar de respetar siempre la nomenclatura en inglés. No tengo interés en que se aprendan la de español porque no es la común. Yo sé que nos peleamos mucho por nuestra lengua, pero lo podemos pelear en otros territorios. Es West Nile virus. El de la fiebre amarilla, también aquí está. El virus de Zika también pertenece a este género, a los géneros de los flavivirus. Entonces son básicamente los virus que más me interesa que se queden en la cabeza, sí saber que hay hepatitis C porque es un virus súper importante también. Y pues en el caso de que se interesen o se inclinen hacia la rama veterinaria, pues saber que también están los virus que producen, los pestivirus, que producen la diarrea bovina, ¿sí? Hablando del genoma, dijimos, es un marco de lectura abierto, más o menos 11 kbs, ya lo vimos ahí en la lista anterior. Y tenemos esta organización, tenemos la proteína de la cápside inicialmente codificada, la premembrana, que después se procesa y realmente en la partícula madura solo se encuentra como membrana. Esta proteína tiene una función como de chaperona, porque la proteína de la envoltura que lleva ese péptido fusogénico
cuando es liberada de la célula, necesita esta protección y esta proteína es la que lleva a cabo esa protección. La proteína E de envoltura, que es una sola, perdón, estas tres son las únicas proteínas estructurales, las únicas que van en la partícula viral, y tenemos toda esta gama de proteínas no estructurales, 7 no estructurales, la NC1, el marco de lectura que codifica la NC2, que se procesa A y B, la NC3, la NC4, que también se procesa A y B, y la NC5, que es la RNA polimerasa dependiente de RNA, en realidad. Entonces, bueno, estos son los, como lo tenemos constituido. Al igual que vimos con la familia Picornaviridae, estos virus requieren del procesamiento tanto, y aquí está muy bien señalado, de peptidasa señal signal peptidase, aquí está en moradito, que es una proteasa celular. Igual hay una proteasa en Golgi. Recordemos que las proteínas, las glicoproteínas hacen el tránsito por Golgi, algunas de ellas pues son proteínas en realidad transmembranales. Pues hay proteasas residentes en Golgi que pueden procesar estas proteínas, esta poliproteína, y obviamente la proteína viral que es autocatalítica, es decir, en cuanto se produce, puede empezar a catalizar también cortes, se libera y puede catalizar cortes sobre su misma poliproteína. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? Sigan conmigo, me abandonaron porque no los veo. Ahí está. No tenemos preguntas. ¿Cómo ven esta, si entendemos esta organización respecto a la organización de los picornavirus, ¿no? Son diferentes. ¿Cuánto era el tamaño de un picornavirus de genoma? Vayan haciendo sus resúmenes. De 7.400 bases. Más o menos, ajá. Entonces, bueno, estamos hablando casi 50% más de material genético, ¿no? Y en tamaño 20 nanómetros más, es lo que estamos aumentando realmente aquí. Entonces, ok. Bueno, receptores. ¿Qué receptores tenemos? ¿Lo ven así suficientemente bien para que alcance a verlos, para que alcance moviendo mi pantalla a verlos? ¿Sí? Porque si la pongo completa, como que no los veo. Ajá. Entonces, de los receptores de los que se sabe que pueden entrar, bueno, hay por los que pueden entrar los virus, hay receptores y correceptores y hay factores de anclaje también. A mí me sigue gustando decir factores de anclaje porque justamente ayer en una clase de graduados comentaba eso con el profesor Jesús, de que dice que pues hay un receptor, los demás son correceptores. Para mí, y eso pues ahí nos tomamos un poco de libertad cómo designarlos o cómo lo entendemos mejor nosotros. Para mí los primeros son factores de anclaje. Si no son proteicos, para mí son factores de anclaje porque no tienen una función de llevar realmente al virus adentro, sino simplemente mantenerlo en la superficie celular. Esos proteicos que le ayudan a entrar para mí son receptores y los demás que requiere además de esa interacción inicial que va a permitir la entrada son correceptores. Pero bueno, esto es un poco a diseño, ¿no? Un poco dependiendo quién es el diseñador de la clase, les va a dar un poco el tema. No hay un consenso global, como no lo hay en muchas cosas, entonces yo así lo mantengo. Ajá. Entonces, bueno, el virus de dengue, por ejemplo, vean nada más este virus, ¿a cuántas cosas se puede unir? O sea, se sabe que se une. Se puede unir a paransulfato, que para mí eso sería un factor de anclaje, porque paransulfato hay en un montón de células. El virión maduro además se puede unir al receptor de manosa en algunas células como los monocitos. Ajá. A esta proteína súper importante que en todo lo que es la respuesta inmune, las células inmunes, que se llama Disizyme, que es una proteína de adhesión y se encuentra principalmente en células dendríticas, pero también la encontramos en plaquetas, por ejemplo. Se sabe que se puede unir a estas proteínas HSP90 y HSP60, que es Heat Shock Proteins. Ustedes han oído hablar antes de las proteínas de choque en bacteriología, en sus clases. ¿Qué hacen las proteínas de choque, jóvenes? ¿Sirven como protección a otras proteínas en cambios bruscos de temperatura? Ajá. ¿Y dónde se encuentran? ¿A qué se refiere con dónde se encuentran en la célula? Ajá, ¿dónde se encuentran? El nivel de la célula, ¿en dónde se encuentran? Pues Estamos hablando cuando hablamos
un choque térmico, bueno, lo han visto normalmente con bacterias, hacen un montón de prácticas con eso, ¿cierto? O ahorita en biología molecular ustedes logran transformar una bacteria por choque térmico, ¿cierto? Le dan ciertos componentes como calcio y todo para que permeabilizar la superficie de la bacteria y luego suben la temperatura y dan un bajón tremendo y puede incorporar incluso plásmidos. Es un choque térmico, ¿no? Hay otro por ahí, no sé, las bacterias tienen que, cuando hacen la práctica en microbiología de temperatura, de subir la temperatura y bajar, ya sea cuando determinan qué es punto térmico mortal y tiempo térmico mortal o algo así se llama, ajá, pues también eso están sometiendo a la bacteria a un choque térmico, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿dónde se va a localizar dentro de la célula? ¿Dónde hacen su función estas proteínas, estas chaperonas de choque térmico? Me refiero a localización subcelular. No hay mucho en una bacteria. Se encuentran en membrana, en pared o en citoplasma. Creo que era en la pared celular, no estoy seguro. No. Citoplasma. Ajá. ¿Por qué? Se están produciendo las proteínas donde necesitamos agarrarlas en el momento que se encuentran en retículo para que no se plieguen erróneamente, ¿cierto? Uh-huh. Y de esa manera mantener la funcionalidad de la célula. Entonces se encuentran en el citoplasma, tanto en las bacterias como en las células eucarióticas. Entonces, ¿cómo demonios me explican que esta proteína de choque térmico sea el receptor para un virus que hace su interacción inicial con la membrana celular? Por lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? De proteínas acarreadoras que permitían que, bueno, provocaban la primera unión del virus y de ahí la transportaban hacia el verdadero receptor que la iba a internalizar. Sí, pero estas naturalmente tendrían que estar en el citoplasma de la célula. Uh-huh. O sea, no tienen nada que hacer, funciones dentro de la célula. Pero en los experimentos, cuando se pone a interaccionar el virus con componentes celulares, esta proteína se encuentra en la membrana. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Las proteínas se mantienen fijas en algún lugar? No. Sí tienen, ¿no? Cuando se producen, ¿cómo se decide o cómo se hace dentro de una célula para llevar una proteína? Ya lo habíamos comentado en algún momento, a ver si lo recuerdan, para llevarla, si es de lisosoma, si es de mitocondria, si es de membrana, todo eso. Por los marcajes traduccionales, ¿no? Por los RAP. ¿No? Por los RAP. No, ya lo había dicho por ahí alguien de ustedes. ¿Cómo se hace el sorting de las proteínas dentro de la célula? ¿Cómo hacen nuestras células para no llevar una proteína que corresponde a la mitocondria, no llevarla al retículo o viceversa? ¿No se lo han preguntado? Por los microtúbulos, ¿no? No. ¿Pero cómo sabe que esa va para un lado o va para el otro? ¿Qué tal si se equivoca? Pues la deben marcar para que la pueda reconocer el sitio donde tiene que ir. Exactamente. ¿Y cómo se llama esa marca? Es como un desfile, como si estuvieran en un desfile, como si los pusiéramos a todos en la explanada de ciencias biológicas y les diéramos una banderita y dijéramos, usted va al 8QM1 y es su salón, usted va al 8QM2 y es su salón, y usted va al 8 ¿qué es? QV1, ¿no? Es una banderita, es una señal de localización subcelular lo que lleva cada proteína. Y eso es lo que decide para dónde va. Eso así se hace el sorting celular. Entonces, como una proteína que inicialmente debería ir a un cuerpo interno, acaba en la superficie celular para que un virus la reconozca. ¿Por mutación? No, pues en realidad no, porque si hubiera mutado desde el inicio hubiera estado ahí y no estaba desde el inicio.
Lo que pensamos es en realidad No estoy muy que esto seguro, es profe, secundario, pero- es un receptor secundario cuando ya hizo un daño suficiente célula como para que exponga las líneas de choque en superficie. O sea, ya no es una célula fisiológicamente o una célula que esté funcionando normalmente, es una célula alterada a la que está exponiendo una proteína de choque térmico en la superficie. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que incluso dentro de una infección hay eventos que pueden ser muy tempranos y que va a usar una proteína receptora y conforme se va produciendo el daño, puede comenzar a usar otras proteínas también como receptoras. ¿Y esto qué va a hacer al final? Pues va a potenciar la infección, la va a hacer todavía más extensa porque está infectando más células, ¿cierto? Entonces, pues eso tiene que ver también con la patología que están produciendo estos virus dentro del organismo. Algo como este canijo coronavirus, ¿qué hace? Pues proteína de receptora es enlace, su correceptor es transmembrane protein S200, 322 o algo así se llama. Pero ¿qué es lo que hace? Que ya una vez que infectó, empieza a hacer que las células produzcan un montón de ACE, entonces ella misma está potenciando o manda mensajes a las células para que aumenten la producción del receptor. Entonces los virus son muy hábiles haciendo todo ese tipo de artimañas para asegurarse de infectar. Entonces tenemos otras moléculas también transmembranales, como estas TIM-TAM, importantes, y tenemos, no solamente estos son los únicos mecanismos, esto solo hablando de dengue. Inclusive hay este fenómeno que se llama ADE, me gusta que en español sea potenciación mediada por anticuerpos, que una vez que ya se produjo una respuesta contra el virus, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay receptores que pueden unir a los anticuerpos IgG, y lo que hace que obviamente en circulación hay anticuerpos, hay partículas virales libres, se van a unir estos anticuerpos a las partículas virales, y entonces estos receptores van a unir a los anticuerpos que llevan al virus acarreando. Es como irse a la fiesta con los cuates que no están invitados, ¿no? Y lo que va a pasar, que esto lo que hace es, esta molécula es interiorizar los anticuerpos, pero si esos anticuerpos además llevan virus, pues va a interiorizar los anticuerpos con el virus, pero este virus no es destruido en ese proceso. Este virus aprovecha este mecanismo para infectar aún más a las células que tienen estos receptores AFC. Entonces acabamos con una infección potenciada por nuestra misma respuesta. Entonces los anticuerpos, en vez de ser los H defensores que siempre nos dicen en inmunología, acá en un proceso de ciertas infecciones virales, pueden actuar para facilitar y mejorar la infección por los virus. Y uno de los más claros ejemplos, este fenómeno se describió inicialmente con influenza, pero un ejemplo también muy, muy bueno de esto es el virus de dengue. No sabemos qué otros virus, sospechamos que este SARS-CoV-2 también tenga este tipo de mecanismos porque una de las primeras células infectadas en pulmón son los neumocitos pulmonares, que son en realidad macrófagos y que tienen receptores AFC. Y parece que en una segunda infección les va muy mal a las personas que ya tienen anticuerpos. Son cosas importantes que entender, porque pues de eso depende cómo vamos a estar, ¿no? Y no es fácil discernir entre los anticuerpos que van a facilitar la infección viral y los que van a neutralizar, porque algunos de estos... ¿Y qué tendría que hacer? A ver, chavos, ¿qué tendría que hacer un anticuerpo para ser neutralizante? Abran sus camaritas. Evitar la unión entre receptor y... Una de las cosas, evitar unión. Me gusta su fondo, Daniel. Muy bélico. Le falta Trump. Ajá. ¿Sí? Aquí también Rodrigo se puso creativo. ¡Ay! ¿Está el Popocatépetl allá atrás o qué es? Pico de Orizaba. ¿Sí? A ver, ¿cómo creen que sucede esto? Joseph, ya no importa, te vamos a ver en pijama, no voy a tomar capturas de pantalla. Ni Patricia. No está en pijama. Ajá. Ya hasta se me olvidó que pregunté por estar de payasa con ustedes. A ver. ¿Cómo diferenciábamos entre anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes?
¿Cómo creen que suceda eso? En una respuesta, cuando tenemos un virus, siempre va a haber una respuesta policlonal, ¿cierto? ¿Alguien me podría resumir cómo sucede la respuesta? Se da el reconocimiento de la respuesta innata. Los macrófagos, al momento de hacer la fagocitosis, llevan los elementos del patógeno hacia las glándulas. No sé. ¿Si eran las glándulas? No me acuerdo. Inmunología, ven a mí. Te lo puedes imaginar, es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar cualquier patógeno. Aquí, pues, obviamente, los virus son los campeones, ¿no? Va a llegar a qué células. ¿Quiénes son las responsables de elaborar la respuesta? Obviamente va a haber todos los componentes de respuesta innata. La inflamación es importante. O sea, la inflamación es una maldición cuando se descontrola, pero la inflamación está puesta ahí para reconocimiento inmediato y eficiente de los patógenos, ¿cierto? Si traemos células que van a eliminar ese patógeno, lo van a procesar dentro de ellos como maquinitas y lo van a presentar a una célula que va a hacer una respuesta específica, eso es fundamental para que nos podamos defender de los patógenos en el mundo, ¿cierto? De otra manera no lo podríamos hacer. ¿Cómo vas a reconocer a los invasores? Pues obviamente, y aquí es algo súper bonito, súper exquisito, cómo de todo, o sea, cómo tenemos tan pocas moléculas que pueden reconocer lo que es de nosotros y lo que no es de nosotros. Entonces, van a procesar, y esos pequeños, que son péptidos pequeños, ustedes se recuerdan tal vez en sus clases de... ¿Quién les dio inmunología? Dulce. Bueno, tal vez recuerden, no creo que lo recuerden, pero tal vez recuerden que hay un proceso, una parte de procesamiento de esos antígenos, es decir, los patógenos los vamos a hacer pedacitos, sus componentes proteicos los vamos a presentar en moléculas de MHC clase 1 o clase 2, las cuales son importantes para interaccionar con los linfocitos, y esos de esos pequeños fragmentos, esos péptidos que se reconocen, son los que hacen toda la respuesta. Ahora imagínense, de un virus, estamos hablando aquí en el caso de polio, 7,000 nucleótidos, o sea, estamos hablando más o menos que están un OR de 6,000 y algo, 6,000 entre 3, ¿cuánto nos da? 200 aminoácidos más o menos. Ustedes no se va a presentar solo un tipo. Nuestras moléculas de MHC tienen capacidad de presentar más de un tipo, ¿cierto? O sea, de un solo virus vamos a presentar varios pedacitos. Y cada pedacito de virus va a ser reconocido por una célula T cooperadora, ¿cierto? O por una célula T citotóxica, así está en MHC clase 1, pero ahorita nos interesa la respuesta específica. Una vez que ese pedacito de virus es reconocido por una célula T, ¿qué hace esta célula T? Explota, se empieza a proliferar, tanto que se habla que más o menos tenemos un linfocito específico en 1,000,000 y en una respuesta inmune tal vez prolifera tanto que llega a ser uno en 100,000, en 10,000. O sea, tenemos un montón de esos linfocitos. Esos linfocitos, adicionalmente, porque así está diseñado nuestro organismo, maravilloso, ese virus va a ser además, puede ser reconocido por una célula B que pueda llevar el anticuerpo que una a ese virus, ¿cierto? O a ese microorganismo. ¿Y qué va a hacer esta célula B? También lo va a interiorizar, porque las células B también son procesadoras de bichos, y lo va a presentar. Entonces, aquí la magia está en que se encuentre la célula T que sabe que por chisme de la célula dendrítica, que vio al infame, con la célula B que también lo vio. Y cuando lo ven, se pasan las noticias, no, sí, ya vi ese carajo, y no, yo también ya lo vi, es así, mira, ¿qué va a decir? Tiene adentro estas secuencias de aminoácidos, eso dice la célula T, y lo que dice la célula B dice, y así luce en la superficie, así está y necesita esto. Y entonces esta célula B prolifera y es la que hace los anticuerpos. ¿Sí me explicó? ¿Sí se lo imaginan? ¿O sí, no? sí. ¿Sí? Entonces, esa célula B que ya hace los anticuerpos específicos ya para decir ya diseño es policlonal, o sea, no es una célula
una sola célula T no es una sola célula B, son muchas. Entonces acabamos con un montón de células que se activaron por presencia del microorganismo y un montón de células B que también están produciendo. Entonces, a lo mejor esa idea que a los QVPs les parece muy tonta, que cuando van al médico les dice, tiene una enfermedad, no se puede vacunar porque no va a ser buena respuesta, no es tan tonta. El organismo mete una gran cantidad de energía y recursos en responder a un microorganismo. Entonces, si ustedes se van a vacunar contra algo y están enfermos con otros, probablemente no hagan la mejor respuesta. No es conveniente. Ustedes necesitan la totalidad de su sistema inmune para combatir eficientemente al invasor del momento. Todos sus recursos. Entonces, bueno, esta respuesta va a ser por cuando entra nuevamente, va a quedar tanto la memoria de las células T como la memoria de las células T. El invasor, pues rápidamente respondemos, ¿no? En vez de llevarnos los 5 o 7 días que normalmente se lleva una respuesta, a las 48 horas podemos tener ya células citotóxicas, podemos tener cooperadoras haciendo toda la cooperación, podemos tener producción de anticuerpos. Es más, las células B pueden migrar al sitio donde entró nuevamente el invasor y empezar la respuesta en FA. Y ya no va a llevar todos esos días, ya no requerimos tanto de la innata como primera fuente, ni va a haber tanta inflamación, simplemente se va a contener en el sitio inmediatamente, ¿cierto? Entonces, sí, es muy eficiente. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Que esos anticuerpos que se generaron, hablando de la parte de anticuerpos, porque está la parte de células, inhiban, pues, se unan, ciertamente, como decía su compañero, que bloqueen, por ejemplo, la entrada, que se unan a una región del virus, que hayan sido diseñados para una región del virus que impida su interacción con el receptor. O que si hay interacción, que eviten que ese se interiorice. O si se interioriza, que evite que haya la fusión. Entonces, cualquiera de estos pasos nos va a dar anticuerpos muy eficientes para evitar, pero ya sabemos que cuando llega nuevamente el agente y ya tenemos una respuesta, se le va a pegar por varios frentes, ¿no? Se le va a pegar una partícula viral. Imagínense la bolita de la partícula viral con un montón de anticuerpos por todas partes, ¿no? Que reconocen un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el caso de la potenciación, no son neutralizantes. No van ni a impedir la unión al receptor, ni van a impedir la entrada, ni van a impedir la fusión de membrana. Entonces, al final el virus va a acabar adentro y lo único que están haciendo nuestros anticuerpos es ayudarle a entrar. Por eso se potencia la infección. Entonces, eso es una situación tremenda en la que nuestra respuesta inmune, hace poco decía una amiga colega, la doctora Blanca, la de microbiología, decía, es que cada vez desarman más nuestra hermosa respuesta inmune. Digo, la hermosa respuesta inmune siempre ha sido desarmada por los virus. Entonces, es una cuestión que es importante que tengamos en cuenta, que no necesariamente se nos va a defender. Sí es muy importante en el diseño de vacunas, sobre todo si yo espero que algún día ustedes me digan, estoy trabajando en vacunas en un grupo súper chido aquí en Basel, acá en Europa, y estamos haciendo diseños de vacunas. Sería muy padre, ¿no? Pero entonces son consideraciones también. Tus vacunas están despertando una respuesta que va a proteger o que potencialmente podría potenciar si estás haciendo vacunas para virus. Entonces eso es una consideración que siempre está ahí. Entonces, tus vacunas están dando solo respuesta de anticuerpos o me está dando una buena respuesta celular a nivel de linfocitos citotóxicos y cooperadores, porque necesito que esa respuesta se dé para que haya una respuesta eficiente. Entonces, no es tan sencillo como simplemente echar un antígeno, así como lo hacen en inmuno, que meten al conejito, ¿se acuerdan? Que lo están inmunizando, van a tener anticuerpos, sino cuál va a ser la función de esos anticuerpos. En el caso de una infección viral, ¿les va a ayudar a controlarlos o va a contribuir a la patogénesis de ese virus? Entonces, esas son cosas que siempre tenemos que estar viendo. Y para eso, pues, hay que comprender un poco más los mecanismos. Ahora, el virus del que estamos hablando es un virus que está en sangre, que necesitamos IgGs eficientes. O es un virus que invade mucosas y lo que necesitamos entonces es una respuesta buena de IgA.
Ajá, no necesariamente. Nuestras IgGs están haciendo el cambio para ser IgAs y secretándose. Si estamos tratando, por ejemplo, con virus del papiloma humano, la vacuna que se ponen las chicas intramuscular, ¿está generando una respuesta en mucosas o no está sirviendo de nada? Porque créanme que el virus no les va a entrar por el brazo, ¿verdad? Si estamos hablando de un papiloma. Entonces, va a proteger donde tiene todas esas cuestiones, hay que considerarlas cuando estamos hablando de infecciones virales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Joseph, ¿me ves con escepticismo? ¿O te lo estás imaginando? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, son cosas un poco, a lo mejor, que de repente no vemos, pero ¿se dan cuenta por qué les digo que la virología es el momento de empezar a integrar muchas cosas? Ajá, desde las celulares, las inmunológicas, las ambientales. Ahorita vamos a ver que la cuestión de los arbovirus tiene que ver con puras cuestiones ambientales y de comportamiento humano. Entonces, bueno, vamos a seguir acá con la clase. Déjenme compartir. Bueno. Ajá. Esto entonces solo hablando de virus de dengue. Aquí tengo ejemplo de otro virus, por ejemplo, Zika. Uno de los candidatos fuertes o que se sabe que puede ayudar a la entrada del virus es esta proteína que se llama AXL, que es una proteína que tiene que ver con señalización y que se encuentra muy enriquecida en las proteínas de en las células precursoras de las células neurales. Me está diciendo que mi red es inestable, no hay problema, ¿verdad? Me siguen viendo bien. Entonces, otro receptor potencial es uno de los más fuertes, seguramente al igual que con dengue, no es el único, pero bueno, nos ayuda a ver esto. Después de que se une a su proteína receptora, pues sigue la parte de la interiorización. Ajá. Y vean, solo para dengue, o sea, vean porque cómo no vaya a estar este virus, puedo decir, hace de todo también. Virus de dengue, dependiendo del tipo celular, puede entrar por macriopinocitosis, por ese mecanismo que decíamos que puede interiorizar grandes cantidades de líquidos y partículas pequeñas, en células como estas ambas HEP-G2 y HU7 son células de origen hepático, pueden entrar así, también por vesículas de clatrina, que es lo más aceptado, aquí también la vemos para estas células, además para las C636, que son células de insecto, para células Vero, A549, que son células pulmonares, GILA, que son pues las de Henrietta Lacks, las que se aislaron del cáncer cervicouterino. Pueden entrar incluso por vesículas de no-clatrina, no-caveolina, como en las células Vero. Entonces, las células Vero tienen una manera, obviamente pueden ser interiorizadas por las células fagocíticas a través de la fagocitosis. ¿Y qué es lo que pasa? Pues una vez que se interioriza el virus, va a estos cuerpos, a estos endosomas tempranos. Aquí están los marcadores de los que habíamos hablado al principio con las funciones celulares. Un RAP5. Ahí puede haber una serie de procesamientos también de las proteínas virales y la proteína es inmadura. Dentro de esos endosomas se puede... ¿Por qué sé que es inmadura? Porque tiene pre-M, las partículas maduras son M. Entonces los puede procesar, porque de repente empezaron a ver que hay un montón de anticuerpos contra partículas inmaduras y se empezaron a preguntar, pero si una partícula viral en circulación tendría que estar ya madura. No es cierto, es un mosaico. El virus de dengue y los flavivirus producen aparentemente un mosaico de partículas que completamente inmaduras, intermediamente madura, inmadura o completamente maduras. Entonces, una gama, y obviamente los antígenos que reconoce el organismo son diferentes. Entonces, acabamos con un montón de anticuerpos pre-M que en teoría no deberían estar ahí, pero están. O sea, al final el dato siempre tiene la razón. ¿Y qué es lo que pasa? Que la célula está echando afuera un montón de partículas inmaduras. Después, esto puede migrar, dijimos, se acerca hacia el núcleo. Aquí vemos cómo va cayendo el pH. Y en un endosoma tardío, porque sabemos que es un tardío, porque tiene esta proteína RAP7, que es un marcador, ya vemos que se puede llevar a cabo por el pH la fusión de membrana a membrana y se libera el genoma del virus. Y entonces va a comenzar posteriormente, cuando este genoma sea reconocido por los ribosomas, a comenzar la traducción de esa poliproteína contenida en ese marco de lectura abierto del virus, ¿de acuerdo?
Aquí vemos la proteína, déjenme cerrar la puerta porque... Bueno, aquí vemos la proteína de la envoltura con sus dominios. Y les decía, ese verdecito es el péptido de fusión, el fusion loop. Y tenemos 3 dominios, ¿no? Y eso lo van a ver, si se regresan a la partícula, pues aquí están, lo vamos a ver muy claro, todos estos dominios. Y más o menos así es como se ve. Vean los dímeros colocados en la superficie de la partícula viral y cómo se puede relajar. De hecho, algunos autores dicen que la partícula respira, hacen una clase de breathing, incluso aumenta de tamaño por esta movilización que pueden tener, porque tiene una pequeña bisagra que hace que la proteína de superficie pueda moverse sobre su eje. Y aquí lo vemos más o menos, vean, aplanada completamente los dímeros de la proteína de envoltura, más relajado con esta bisagra que se encuentra anclada a la superficie de la célula, a la capa lipídica, y cómo se levanta, cómo emerge el péptido fusogénico que se encuentra en la punta del dominio 2 y se puede insertar en la membrana del endosoma. Y pues posteriormente esto va a producir una fusión, se hace un poro en esto y por aquí sale el RNA genómico, ¿de acuerdo? Entonces, pues la organización de estos dímeros es lo que posibilita que a bajo pH se lleve a cabo la fusión de membrana a membrana. Y bueno, para la traducción de la poliproteína, esta traducción ocurre obviamente en los ribosomas, en el retículo endoplásmico rugoso, y la poliproteína se va acomodando de una forma muy particular que vemos aquí. Esta es la parte externa, es la parte del citoplasma, la cara que daría hacia el citoplasma, y esta es la cara interna de aquí dice, ¿no? El lumen del retículo endoplásmico. Y ustedes ven que hay proteínas que quedan colocadas hacia el lumen, ajá, la PREM, la E, la NS1, ajá, y proteínas que quedan transmembranales, las que algunas con dominios transmembranales, y otras que quedan incluso hacia la parte externa. ¿De qué depende esto? Estas 3, PREM, E y NS1, son glicoproteínas. Quedan hacia la clase porque cuando pasen de retículo endoplásmico hacia Golgi, o sea, aquí se van a marcar, los que hicieron la parte de glicosilación lo saben, se va a marcar el primer aminoácido con algún azúcar y después en el tránsito a Golgi se va a ramificar ese azúcar y va a hacerse la glicoproteína, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos dicho cuando vimos fábricas virales, aquí están algunas estructuras que se forman en unas extensiones del retículo endoplásmico, que son los paquetes vesiculares, donde se está llevando a cabo la replicación activa del material genético, porque aquí tenemos la NS5, una vez que se libera suficiente NS5, junto con las otras proteínas no estructurales, se van a formar estos pequeños sitios donde se lleva a cabo la replicación del virus, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos, al igual que veíamos allá con el virus de polio que se circulariza, que hay 2 formas, de hecho aquí le llaman la historia, no sé si han leído un libro que se llama La historia de 2 ciudades, también un autor menciona aquí la historia dice, es que en inglés tiene más sentido, ¿no? Es que 2 cities, History of 2 cities, es aquí History of 2 circles, que se parecen bastante las palabras. Y entonces esto es lo que está posibilitando la síntesis del RNA viral, esta estructura en la que las estructuras secundarias, tanto del 5' como del 3' se complementan. Y ya con las proteínas no estructurales que se han producido, pueden comenzar la síntesis del RNA viral. Y ustedes lo ven aquí hacia el 3', se requiere tanto de la NS5 como la NS3. Aquí no hay un primer como lo vimos con polio y aquí se sintetiza en su totalidad la cadena complementaria del virus para luego esa sirva de molde para seguir dando las cadenas hijas. La traducción viral tiene otra estructura. En el 5' tiene sitio de entrada para el factor IF4F que se une a la subunidad, ¿sí es la pequeña o la grande? La grande, ¿no? Del ribosoma con otros factores que aún no se conocen,
Ajá, y aquí si se dan cuenta está contribuyendo el 3' porque se está formando un loop, se está formando un círculo sobre esta estructura y es lo que posibilita la traducción viral. Entonces aquí una vez atrapados los ribosomas, tienen que estar produciendo la poliproteína hasta que haya suficiente y de esa manera pues también se está secuestrando la maquinaria de traducción celular. Tiene un CAP ordinario, entonces aquí no tiene que hacer las trampas que hacen los virus de polio, no tiene un AIRES, que bueno, los flavivirus no tienen un AIRES, pero el virus de hepatitis C, que también es miembro de esta familia, sí tiene una estructura de esta, ya habíamos dicho, esta estructura secundaria que es un internal ribosome entry site. Este no lo tiene. ¿De acuerdo? Y pues vemos aquí, en esos vesicular packets que están aquí en el retículo endoplásmico, se hace todo, se va a pasar por todo el aparato de Golgi, incluso aquí vamos viendo pHs, y se va a producir la poliproteína. Esa proteína es una partícula viral inmadura, es cortada por furina, va madurando y se libera hacia la superficie celular. Entonces vemos la liberación de ya partículas lisas maduras, es el pedazo de la premembrana, el puro pre que se corta, también como pequeños péptidos, y pues es liberada hacia la superficie celular, ¿de acuerdo? Y aquí vemos así la partícula inmadura tendría esta parte, estas son la proteína E de superficie con su péptido fusogénico, aquí lo ven en rojo, y esta partícula, la pre-M, esta pequeña proteína que está protegiendo, porque ¿qué pasaría si la partícula viral se liberara con estos péptidos fusogénicos en esa conformación? Pues se pegaría a la célula y nunca se liberaría. Entonces, de esa manera lo estabiliza, una vez que se corta, lo mantiene cubierto el péptido y solamente ya hasta que sale de la célula se libera y ya queda conformado esta partícula, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí está un pequeño esquema también de todo el ciclo, donde está el RNA. El RNA pues va a tener que formar estas vesículas, estos vesicular packets, y cómo se forma la poliproteína, migra hacia esos cuerpecillos también, y pues cómo hace todo el tránsito por Golgi. Y aquí vemos partículas. Aquí me gusta este esquema porque aquí están las inmaduras y las maduras y los mosaicos. La proteína pre-M y otra proteína que es muy interesante que se libera es la proteína NS1. Y a ver, pónganme otra vez su cámara. La proteína NS1 es una proteína no estructural. Normalmente los virus, esas proteínas no estructurales las usan para estar dentro de la célula y para formar sus complejos de replicación. Ajá. Este virus de dengue, virus de Zika, otros virus de esta familia, de los flavivirus, liberan esta proteína no estructural. ¿Ustedes por qué creen que suceda eso? ¿Por qué una proteína que se supone debería estar dentro de la célula acaba, en este caso, en circulación? Porque estamos hablando de virus que producen infecciones en la circulación sanguínea, ¿cierto? Sí. ¿Para qué creen que sirva? ¿O es un error de la naturaleza? ¿Podría ayudar a propiciar la infección a otras células? Aparentemente es lo que hace. Interfiere, hace que las células se pueden incorporar. Imagínense, esta proteína, que además es con la que se hace el diagnóstico. Ajá. Esta proteína, lo que nosotros hacemos cuando sospechamos que alguien tiene dengue, tenemos varias posibilidades. Una es localizar su material genético, es decir, le vamos a extraer sangre, vamos a hacer una extracción de RNA y vamos a tratar de identificar si hay ahí o no virus del dengue. Otra es, en ese mismo suero, tomar y hacer un ELISA para detectar la proteína NS1. Ajá. Esta proteína NS1, entonces, se encuentra en muy altas cantidades cuando la infección se está cursando con la infección. Entonces, esta proteína NS1 se sabe por experimentos que puede ser interiorizada por otras células, tanto que se puede llegar a encontrar hasta su retículo endoplásmico. O sea, entra en la superficie celular, se ancla de alguna manera y entra a la célula. Y esas células que tienen o que ya estuvieron expuestas a NS1 se vuelven más endocíticas. Entonces,
lo que antecede es esta proteína NS1 y cuando llega el virus, esta célula está preparada para endocitar más y obviamente si es más endocítica, aparte de lo que va a endocitar es el virus y eso hace un mecanismo muy eficiente para que se tome el virus, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, es una cuestión ahí estratégica. También se sabe que está afectando a varios componentes de la respuesta inmune. Acuérdense que naturalmente cuando hablemos de virus vamos a hablar también, va a estar muy entrelazada la respuesta inmune, porque ¿qué es lo que tiene que hacer un virus para ser exitoso? Evadir todas las defensas que le pongamos. Eso es lo que tiene que hacer un virus. Entonces, ahora sí, como diría una profa de mi doctorado, hay que pensar, virus no simplemente se van a rendir a la primera estrategia que les pongamos. Tenemos que diseñar estrategias que le peguen de diferentes formas para poder evitar que hagan su ciclo, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, a mí me gusta siempre decir que los virus ni son perversos ni son malvados, simplemente están haciendo lo mismo que tratamos de hacer nosotros, quedarnos en esta tierra, ¿no? No hacen nada diferente. Sí, pero bueno, nosotros estamos más justificados, ¿no? Porque somos la cúspide de la creación. Ellos no. Espero que se haya entendido mi sarcasmo. Sí. Sí. Ok. Entonces tenemos esto y bueno, pues ya, se libera un montón de NS1 y esa NS1 nos sirve para el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces tenemos varias maneras de detectar, también podríamos detectar algún antígeno de la superficie del virus, que casi no se hace, pero bueno, la proteína NS1 hay suficiente y eso nos permite el diagnóstico, o bien el material genético de los virus, y de esa manera sabemos si alguien está infectado o no. Y bueno, al final de cuentas, esto es lo que vamos a tener realmente en la sangre, partículas maduras, súper lisas, bonitas, vamos a tener una cantidad significativa de ese pequeño péptido que se libera del pre-M, vamos a tener partículas mosaico, es decir, mitad maduras, mitad inmaduras, o el porcentaje que ustedes gusten y manden, y tenemos partículas inmaduras también de todo tipo. Entonces, eso es lo que en realidad se está liberando. Entonces, la variación no solo morfológica, sino genética, es decir, no solo vamos a ver partículas que se ven diferentes, sino por la génesis, por el error natural que va a estar metiendo la RNA polimerasa dependiente de RNA. Además, vamos a tener genomas diferentes. Vamos a tener esta composición que le llamamos cuasi especies, un montón de genomas variantes. Y esto es lo que aparentemente permite que estos virus sean tan hábiles. Imagínense, yo siempre les digo, yo sé cómo hacen el salto de un mosquito a un humano tan exitosamente, de un insecto a un humano, no somos tan parecidos, ¿no? Siempre les digo que sí hay humanos que parecen cucarachas, o se comportan como cucarachas, pero bueno, no son cucarachas, ¿no? Entonces, pero imagínense, este salto evolutivo, estamos nosotros ya bastante distantes de los insectos, ¿cierto? Filogenéticamente. Y este virus puede ser exitoso en un mosquito y ser exitoso en un humano. Y esto se debe pues en gran parte a esta estructura de cuasi especies que lo va a posibilitar a que alguna de esas, pues ahora sí prendan el mosquito, cuando pasa el mosquito, se vuelve a ampliar la población de genomas virales y cuando entra a nosotros pues también va a ser exitoso, porque además nosotros, aunque nos veamos iguales, aunque tengamos una cabeza, dos patitas y dos manitas, genéticamente somos súper diferentes. Y si nos ponemos a ver nuestras respuestas inmunes, somos muy variables. Cada uno de nosotros también somos una mutante. Nosotros también somos una cuasi especie, como los virus. Y nosotros tenemos más genes. Nosotros somos una cuasi especie a un montón de niveles. El D-Sign de Daniel no va a ser el mismo que el de Diana o el de Sheira o el mío. La molécula de MHC en la que voy a presentar los pedazos de virus no es el mismo de Betsabe, de Yair, de Rodrigo, son diferentes. Entonces también, y los virus son exitosos, aún con todas esas variantes, son exitosos. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Y tal vez también ahí vamos a ir pensando que en esa genética radican un montón de nuestras diferencias cuando nos infectamos. Entonces, la variación, entonces vamos a tener una serie de genomas, no sé si traigo aquí la laminilla, no la traigo, la laminilla en la que se ven las cuasi especies, no sé si ahorita se los voy a poner un resumen muy bueno que hay de cuasi especies en el chat de nuestro Teams, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es cómo se transmiten estos
virus, pues los hepacivirus son transmitidos en transfusiones sanguíneas, por relaciones sexuales, por compartir agujas, muy frecuentemente en las sesiones de piercing, de tatuaje, compartir jeringas, los que usan drogas, ya no usen droga, chavos, son malas para la salud, drogas intravenosas también. Entonces hay un montón de formas de transmitir esto, ¿sí? Y tengan mucho cuidado cuando se hagan piercings, cuando se hagan tatuajes, asegúrense que sean, porque cuando se hagan acupuntura, algo tan inocuo como la acupuntura, también han pasado virus de hepatitis C por acupuntura, porque no se esterilizan las agujas. Entonces, aguas. Ajá. Lo otro, ay, no la están viendo, ya vi que no la. Perdónenme. Ya la están viendo, ¿verdad? La otra, pues los pestivirus ya son de animales, los vamos a dejar tranquilitos por acá. Y aquí, pues los flavivirus, hablando particularmente de los flavivirus en esta familia, tenemos a los transmitidos por garrapatas y los transmitidos por mosquitos. Y hay otro grupo de flavivirus a los que no se les conoce el vector. Entonces, los arbovirus, los principales vectores son esos, garrapatas y mosquitos para esta familia. Y aquí tenemos una ilustración en la que los transmitidos por mosquitos, los mosquitos básicamente lo que hacen, van a perforar la piel y van a buscar el capilar y lo van a canular. Ahorita les voy a enseñar un video, espero que no haya problema que lo veamos. Estas son algunas de las especies de mosquitos que participan en la transmisión de algún flavivirus. Tenemos dengue, Zika, West Nile, Kunjin, Japanese encephalitis, Murray Valley, Usutu, entre otros. Ajá. Y pues otros transmitidos por garrapatas. Las garrapatas, al contrario, lo que hacen con su aparato bucal es, esta figura la hicimos para un capítulo de libro que se llama Tai, microbiología de Tai. Entonces ahí aparece esta imagen que hicimos. Lo que hace es rompe la piel y entonces la sangre sale como una fuente y de ahí toma la sangre, ¿no? Sí lo canula, así como si ustedes estuvieran sacando sangre con la agujita, la meten completamente. Y bueno, estas son algunas de las especies, probablemente les va a sonar muy raras todas, de las especies de garrapatas que pueden traducir algunos virus, algunos flavivirus. Tenemos al tick-borne encephalitis, Powassan, Leaping Hill, el de que decía Kunyasur Forest, el virus de OMS, y no me acuerdo cuál es, KISS, entre otros. Y ahorita les voy a poner un pequeño video. Esperemos que ahora sí saquemos el sonido. Creo que ya descubrí por dónde. Creo que por aquí lo dejé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ay, no me dio la opción. Ah, pero ya vemos que sí lo alcanzan a escuchar, ¿verdad? Ustedes me dicen si lo escuchan o no. No other. ¿Sí lo escuchan? Sí, sí se escucha. Sí. Ok. Bueno, ahí va. Ay, perdón, es que... Puedes subirle desde ahí de YouTube, desde el video. ¿De dónde? Al lado de la pausa tiene un icono de sonido y desde ahí le puedes subir. ¿Aquí? Sí. Está en inglés. Yo no escucho. No se escucha. No se escucha. Sí, creo que no se escucha. ¿Ya había descubierto o fue en el... déjenme ver. ¿O lo resolvemos o lo resolvemos? Es que he visto que sí da la opción. Aquí, ya. Incluir sonido. Ya, chicos, ya lo tengo. Got it. Vamos otra vez. Sorry. ¿Sí se oye, cierto? Sí, ahora sí. Sí, Pongan atención. This is the deadliest animal in the world.
Mosquitoes kill hundreds of thousands of people each year, the most vulnerable people, children, pregnant women. No other bite kills more humans or makes more of us sick. So what makes a mosquito's bite so effective? For starters, they're motivated. Only females bite us. They need blood to make eggs. And a pool of water for their babies to hatch in. Even a piece of trash can hold enough. At first glance, it looks simple, this digging her proboscis into us. But the tools she's using here are sophisticated. First, a protective sheath retracts. See it bending back? If you look at a mosquito's head under a microscope, you can see what that sheath protects. And inside there are 6 needles. 2 of them have tiny teeth. She uses those to saw through the skin. They're so sharp, you can barely feel her pushing. These other 2 needles hold the tissues apart while she works. From under the skin, you can see her probing, looking for a blood vessel. Receptors on the tip of one of her other needles pick up on chemicals that our blood vessels exude naturally and guide her to it. Then she uses this same needle like a straw. As her gut fills up, she separates water from the blood and squeezes it out. See that drop? That frees up space to stuff herself with more nutritious red blood cells. With another needle, she spits chemicals into us. They get our blood flowing more easily and give us itchy welts afterwards. And sometimes, before she pries herself away, she leaves a parting gift in her saliva. A virus or a parasite that can sicken or kill us. There's nothing in it for her. The viruses and parasites are just hitching a ride. But this is what makes mortal enemies out of us and mosquitoes. They take our blood. Sometimes we take theirs. But often not soon enough. Good, you're still there. These are the larvae of Culex pipiens, aka the common house mosquito here in California. Gross, right? Well, you can avoid them by emptying your rain gutters, pet water dishes too. While you're at it, subscribe. We have so many more science videos coming your way. See you next time. ¿Sí vieron el asunto de las diferentes, cómo está el aparato bucal súper complejo? En realidad, la parte que canula, por eso cuando a mí me dicen, es que si el virus entra directamente a torrente sanguíneo, no, porque la salivación ocurre alrededor. Lo que hace la salivación es facilitar la entrada, y la canulación ocurre con ese pequeño estilete que tiene. Ajá, todo lo demás son partes bucales para agarrar la piel y perforar y todo eso. Y ustedes pueden ver esa toma muy bonita debajo de la piel, como la probóscide está buscando, ¿no? El capilar. Ajá. Obviamente, ¿qué es lo que detecta? Pues concentraciones de químicos, quimiotaxis pura, como en muchas cosas en la vida. Entonces, pues ya que se entrega eso, entonces algo importante que también tenemos que considerar, luego les paso la liga también si lo quieren volver a ver con calmita, es la parte de los componentes de la saliva. Entonces, que también es algo importante en la arbovirosis. Esta es la saliva, vean, este es un gel de electroforesis, un SDC Page. Aquí están de los marcadores de peso molecular. Y aquí vemos todas estas proteínas, todas estas bandas, son componentes de saliva de un mosquito. Ajá, Sorófora albipes. Ajá. Aquí vemos de esta garrapata, tiene en su saliva componentes como factores vasodilatadores, factores anticoagulantes, factores antiplaquetarios. Aquí pasan 2 cosas importantes. Una es, obviamente, un mosquito, ahora sí que va a llegar y picar rapidísimo y se va a ir, ¿cierto? Muy, muy rápido. Entonces va a canular y ya sabes, si lo espantamos, pues se va o lo aplastamos. Normalmente jamás lo aplastamos, regresa a seguir tratando de comer hasta que lo logra.
¿Qué pasa? Pero eso va a ser en cuestión, ¿en cuándo nos pica un mosquito? En segundos, ¿cierto? No llega ni un minuto, no está parado demasiado tiempo. Entonces no hay, ¿qué es lo que pasa en la piel inmediatamente que se perfora? O cuando se perfora un capilar. Inmediatamente cuando se daña el endotelio, las plaquetas tienen que llegar a taponar. Y es una respuesta rapidísima. Bueno, los mosquitos no hay tanto tiempo. ¿Qué pasa con una garrapata que se queda pegada? Usted sabe, una garrapata puede estar pegada hasta 2 semanas, ¿cierto? ¿Qué debería pasar naturalmente? ¿Qué deberíamos hacerle al aparato bucal de la garrapata? Si es un cuerpo extraño. ¿Eh? No te escucho, Vladimir. Sellarlo, o sea, sellarlo, pero además, normalmente la gente que vive en sitios de mosquitos o garrapatas no es picado una sola vez, picado numerosísimas veces. ¿Qué es lo que tendría que hacer nuestro organismo naturalmente? Reconocer los componentes, ¿no? Podríamos hasta así como los ratones que se les pone un trasplante, tendríamos que casi destruir a la garrapata en el sitio. Le tenemos que echar nuestra carga pesada de mastocitos, neutrófilos, todo para destruirlo. ¿Y lo hacemos? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Deberíamos ver a la garrapata ahí, morirse y podrirse ahí sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y no sucede. ¿Por qué? Por los componentes de su saliva, ¿no? Como mencionó. ¿Pero qué hacen esos componentes? ¿Qué tienen que hacer? Pues Se tendría que formar el coágulo y por más que quisiera, imagínense una garrapata que nos picó y de alguna manera quiere sacar su aparato bucal, pero como ya se hizo el coágulo ahí, ya no lo puede sacar, se queda atorado, ¿no? Así como caricatura, lo jala y se queda casi sin cabeza. Pero sería porque puede desviar la respuesta, ¿no? Ajá, va a estar modificando la respuesta completamente. ¿Y qué creen? Esa modificación de respuesta, ya sea el que controle las plaquetas, el que controle la coagulación, el que controle la migración de neutrófilos, todo eso, al final favorece que el virus pase y que sea exitoso. Esa es la ecoevolución en marcha, así que voto por los coevolutivos. Coevolución, bicho, insecto y virus y organismos. Entonces, han sabido aprovechar todos esos mecanismos que de por sí... ¿Por qué necesitan estos insectos? Son lo peor del mundo, son unos demonios. ¿Por qué necesitan sangre? Esos vampirillos. Esos son vampiros verdaderos. Para reproducirse. Exactamente. Otra vez. Hello, están tratando de hacer lo mismo que nosotros, mantenernos en esta caraja tierra. Ajá, no es nada perverso ni nada. ¿No matarían ustedes por sus hijos? Sí, ¿verdad? No hemos matado por nuestra progenie, ¿no? No, ya no tengo hijos, Rodrigo, no pongas esa cara tampoco. Yo no lo haría, pero la mayoría sí lo haría. Es lo que te llama la naturaleza. Es el gen egoísta. Ajá. Yo no tengo hijos, no dejé. Prefiero dejar mis memes que mis genes. Bueno, maestra, ya somos muchos. Pero te voy a preguntar dentro de 20 años que tengas, te voy a captar la cara y vas a decir, ¿no que decías que no? Yo ya puedo decir que no. ¿Cómo que? No invente, no diga cosas, maestra. Esos son los primeros que caen, así que aguas. Ajá. Entonces, pues realmente eso es lo que están haciendo, ¿no? Estos insectos lo único que están es, de alguna manera, pues cuidando a su progenie, cuidando a sus pequeñitos. Ajá. Déjenme ver, es que no he visto. Muy bien. Pues vamos a seguir aquí. Entonces, nada más para que se den una idea. ¿Sí están viendo mi pantalla? No, ¿verdad? Siempre me tengo que pasar aquí. Ok. Pero ya logramos lo del sonido. Ese es un gran logro para mí hoy. Ajá. Entonces, ahí está. Dice que no puede compartir el audio, pues porque no hay audio. Ajá. Hablando de la parte fisiopatológica, yo divido, de alguna manera, para organizar mi pensamiento y todo, yo divido a los flavivirus en 2 fisiopatologías principales, los que causan meningoencefalitis y los que causan fiebres hemorrágicas.
Características importantes que suceden durante una infección con un flavivirus es que se suprime la hematopoiesis por algunos mecanismos, probablemente es consumo extra de las células en la sangre, no se sabe, pero en varios de ellos sucede este fenómeno. Hay una respuesta inflamatoria y pues, fiebre que la acompaña, una neutropenia muy importante al inicio de la fiebre, luego la remisión de los síntomas. Y algo aquí significativo es que realmente en el caso, por ejemplo, de las fiebres hemorrágicas, la peor fase ocurre cuando la fiebre empieza a bajar. La fiebre se produce por mediadores de nuestra respuesta que detectan la presencia del virus en sangre, la viremia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta, lo peor sucede cuando comienza a bajar la fiebre, es decir, cuando el virus empieza a decaer. Entonces, realmente, ¿quién es el responsable de todos esos síntomas? Nuestra respuesta. Entonces, aquí en el caso de dengue, hablamos como de dengue y de otras flavovirosis, hablamos de una inmunopatología. La respuesta y el daño de nuestra respuesta inmune haberse activado por causa del virus. Entonces, para que vean que eso también es algo que sucede frecuentemente en las infecciones virales. Y bueno, hablando particularmente de algunos flavivirus, pues vamos a ver el número 1, el primer flavivirus y de donde la familia recibe su nombre. Flavi quiere decir amarillo, viene de ahí el vocablo y es por la fiebre, el virus de la fiebre amarilla. Realmente el virus de la fiebre amarilla pues tiene muchos primeros lugares en muchos sentidos. Fue el primer agente filtrable asociado con una enfermedad en humanos. Ya vimos que para las plantas pues teníamos el virus del mosaico del tabaco, pero en humanos fue el primer agente filtrable. El primero al que se le demostró la transmisión por mosquitos, primer arbovirus en realidad descrito. El primer virus que se aisló en 1927, obviamente no había cultivos celulares, ya lo sabemos, pero fue el primer virus aislado. El primer virus cultivado in vitro en 1932 en embrión de pollo, es el que causa la fiebre amarilla y es transmitido al humano principalmente por los mosquitos Aedes aegypti, aunque tiene eso en poblaciones urbanas. Hay un montón de otras especies que lo transmiten en el ámbito selvático. Sigue siendo una amenaza, fiebre amarilla no se ha acabado. En Angola en el 15 me parece un brote importante de fiebre amarilla. Hace un par de años, 18 más o menos, empezó una gran amenaza de fiebre amarilla en el Brasil. Salieron a matar macacos como locos los brasileños. Ya saben lo que hacemos siempre. Amenaza de una enfermedad, matamos todo, menos a nuestros hermanos humanos. Aunque ellos sean los portadores principales de la enfermedad. Pero bueno, eso es algo que sucede. Es la cuestión de que tengamos los medios para hacerlo. Y bueno, hay libros que relatan. Vean este libro de 1793. Hubo un gran brote de fiebre en Filadelfia, en los Estados Unidos. Y pues hay historias terroríficas, ¿no? Así como hay historias de la influenza, también hay historias de la fiebre amarilla. Y pues una plaga americana, la verdadera y terrorífica historia de la epidemia de fiebre amarilla en 1793. Entonces, de ahí viene la descripción, libro de Jim Murphy, si lo quieren, yo no lo tengo, desafortunadamente no lo he conseguido, pero pues es una lectura interesante para los que nos dedicamos a esta familia, a estudiar esta familia. Y bueno, pues recordemos también que cuando se describió cómo era la transmisión de este virus, que es al final la forma como se logró el control, fue durante la construcción del Canal de Panamá. Aquí vemos fotografías originales del Canal de Panamá, que inicialmente había sido un proyecto tomado por comisiones francesas, que fueron a la bancarrota porque no podían avanzar en la construcción del canal. El canal era indispensable para conectar el Atlántico con el Pacífico y hacer el comercio internacional tan importante, el que nos mueve ahora, ¿no? Ahora hacemos un pedido, ahora que estamos en casa, pues hacemos una compra en el comercio electrónico y pues las cosas vienen desde China, ¿no? O desde Asia o desde Hamburgo, desde donde tengan que venir. Nos llegan en esos grandes barcos que traen esos contenedores que luego suben a trailers o a trenes y pues nos llegan hasta acá. El canal era necesario para ese tipo de comercio hace más de un siglo.
Ajá, y entonces, pues, la construcción no se podía avanzar porque, pues, los trabajadores caían constantemente enfermos por fiebre amarilla y eso era un problema que no se podía revertir. Va a bancarrota todo el grupo, la empresa francesa que estaba construyendo el canal y la compran los gringos en bancarrota, muy buen negocio, pero empiezan a experimentar los mismos problemas, no pueden avanzar en la construcción porque pues los trabajadores se mueren por fiebre amarilla. Entonces pues se designa al doctor Walter Reed, un militar, un médico militar si no me equivoco, para poder que estaba pasando. Ya había muchos comentarios que en Cuba estaba este doctor, el doctor Carlos Finlay, que él tenía una hipótesis muy fuerte de cómo se transmitía esta enfermedad, porque ese era el problema, no sabían cómo se transmitía, ¿no? Ahora tenemos la fortuna de saber cómo se transmiten muchos microorganismos y poder controlar, y aún así sabiendo exactamente cómo se transmiten, aún así lo seguimos transmitiendo. Pero bueno, en ese entonces ni siquiera tenían idea, imagínense. Entonces fueron a Cuba, él tenía incluso identificado al mosquito, al candidato al mosquito que lo transmitía, que era la Aedes aegypti. Y pues la comisión lo que hizo fue capturar mosquitos, hacer experimentos que ahora no permitiría ninguna comisión de ética, porque pues infectaron, hicieron que los mosquitos tomaran sangre de infectados, y con esos mosquitos pues hicieron que picaran a gente sana para ver la transmisión de la enfermedad. Y pues en eso murieron incluso personas del equipo del doctor Finlay. Hay por ahí una carta de uno de esos, Larsear, me parece, uno de sus miembros de su comisión, en la que le escribe una última carta a su esposa antes de que casi decía que iba a participar en se iba a dejar picar, y que estaba muy emocionado porque pensaba que estaban atrás de un gran bicho, ¿no? Y pues al final él muere en el proceso, pero él con mucha otra gente, y queda demostrado, porque además fiebre amarilla tiene una alta tasa de mortalidad, queda demostrado que la transmisión es a través del mosquito Aedes aegypti. La comisión de Walter Reed se mueve de Cuba hacia Panamá y lo que hace es exterminar todos los criaderos potenciales por fuerza militar del mosquito, y de esa manera controla. Ya escucharon ustedes en el video, los únicos que transmiten el virus son mosquitos, las hembras, ¿no? Las hembras para poder tener su progenie. Entonces ellos demuestran de manera fehaciente la hipótesis del doctor Carlos Finlay, que los mosquitos son los responsables de la transmisión, terminan el canal de Panamá, siguen teniendo la concesión, todavía creo que unos años más, eran por 100 años, pero creo que siguen cobrando, o sea, cada barco, cada transbordador que pasa, que es una cosa impresionante. Se los voy a enseñar, espérenme tantito. Se va una lanita para los gringos. Un momentito. Para enseñarles unas fotos para que se queden. A ver, ¿dónde estamos? Otra vez compartir pantalla. Choca que a veces no veo. Nota tu familia. Screen. A ver. Pizarra. Hay una pizarra, pero no sé si funciona. Luego la probamos. No. Momentito, ahí voy, chavos. No. Colaborar, no. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Es que se abrió. Sí, hola. Hola. Sí. A ver, traten de hacer algo ustedes, aprovechando que se abrió esta cosa. En lo que busco, ¿dónde está mi? Dice que pueden contribuir. A ver, trate a alguien de hacer algo. Ah, sí. Sí se puede. Ok. Examinar. Escritorio. Ahí voy. Fotografías. Ahí voy. Viajes al extranjero. Panamá. Aquí está Panamá.
Ay, sí, hace falta un pizarrón, ¿no? A mí me gusta usar el pizarrón en clase, pero no quiere abrir. Bueno. Voy a tener que salirme y volver a entrar. Un segundito. Estoy otra vez. Vamos a ver si ahora sí. Sí me oyen, ¿verdad? Aquí está. Ok. ¿Sí lo están viendo? No, ¿Sus imágenes? no estás viendo, ¿verdad? Es que están viendo mi imagen. Déjame ver, ya sé qué tengo que hacer. Aquí está. Aquí. Perdón, chavos. Ahí voy. A ver si lo ven, ¿no? Sí. Sí. Vean la cantidad de contenedores. Ajá, de las diferentes compañías del mundo que se dedican al transporte. Ahí está el canal. Y la gracia es esto, ¿no? Que se llena de agua para poder permitir que pase el barco al otro lado. A ver si lo tengo por acá. De una reunión a la que fuimos. Ajá. Ahí están fotos de los contenedores más cercanos. Ay, por acá va a haber. Y vean estos que mueven. Y vean el barcote. Vean el tamaño, la envergadura del barco que va a pasar del otro lado. Se tiene que llenar completamente esta parte para que pase. Aquí estamos, es un amigo colombiano del doctorado que nos encontramos allá en un pandengue. Vean, ahí va un barco vacío. Ahí me van a ver. Ahí. Ajá. Y cómo las compuertas se llenan de agua y permiten el paso del barco. Apenas cabe. Es una obra de más de 100 y tantos años. Pero es impresionante. Realmente es muy bonito verlo. Traté de contar cuántos contenedores van en un barco. Vean esto. No pude. Son demasiados. Y pues ese hace el tránsito de un lado a otro, ¿no? Del Atlántico hacia el Pacífico, viceversa. Ajá. Y bueno, pues esas son fotos del canal de Panamá. Y pues seguimos con esto. Entonces, bueno, queda concluida la obra del canal y pues queda controlada la fiebre amarilla, aunque la fiebre amarilla pues nunca se va a acabar. Ahora que mataron a los pobrecitos bisones allá en Dinamarca, que pues al final son hechos para consumo humano, para la vanidad de algunas personas que les gusta ponerse abrigos de piel, en realidad siempre va a encontrar el virus donde esconderse. Esa pequeña, que ustedes han visto esa película de Contagio, en donde el virus se va, ahí se va el monito y se esconde en la selva, pues así más o menos pasa siempre con los virus, ¿no? Entonces realmente nosotros lo que se ha controlado es la fiebre amarilla urbana, en donde pasa de humanos a través de mosquito, principalmente Aedes aegypti, y así se mantiene el ciclo. Pero hay un ciclo selvático en el que hay primates no humanos que lo mantienen también en transmisión en otras especies de mosquitos muy diferentes, Aedes africanus, Hemagogus. Este Hemagogus nosotros lo tenemos en varias regiones selváticas, en Chiapas hay Hemagogus, Sabetes, que esto se mantiene entonces aquí transmitiéndose entre estas especies. De hecho, recordemos que Zika, otro flavivirus, se describió haciendo vigilancia epidemiológica de fiebre amarilla, un virus parecido, pero que no era fiebre amarilla, pero resultó ser al final Zika. Así fue como llegamos a conocer a Zika en África hace unas décadas. Ahorita lo vamos a platicar sobre eso. Y hay un ciclo intermedio en la sabana que se lleva solo a cabo en África, en la que pasa de mosquitos a no humanos o primates humanos, o sea, dado a la cercanía y la forma de vida de África tan cercana a la selva, pues se da esto a través de mosquitos semidomésticos, mosquitos que pueden comer tanto de especies selváticas como de humanos. Aedes aegypti es antropofílico, entonces ese no va a comer de cualquier otra especie, ese va a comer de humanos siempre.
Y pues los síntomas iniciales de una fiebre amarilla son episodios súbitos de fiebre, escalofríos, dolor fuerte de cabeza, malestar, náusea, fatiga, vómito, y aproximadamente el 15% de los casos, que es un número alto, van a progresar pues a fiebre alta, ictericia, sangrado, porque es una fiebre hemorrágica, choque y falla orgánica múltiple. Puede llegar a haber estas trombosis, estas DIC, que es trombosis internas diseminadas dentro de los capilares, va a haber fuga de plasma, caída de la presión porque se está fugando tanto plasma, puede haber incluso salida de eritrocitos por el tamaño de lesiones en el endotelio. Entonces vemos la parte de las petequias, la parte hemorrágica también empieza las personas a sangrar de encías, de las cavidades internas y todo, y pues al final eso lleva a una caída en la presión sanguínea, a un estado de choque y una falla multiorgánica, que es de lo que mueren. Y pues también las personas empieza a haber salida de plasma hacia las cavidades alveolares, entonces también empiezan a experimentar dificultad respiratoria. Adicionalmente, este virus es altamente patotrópico, entonces va a estar produciendo un daño tremendo en el hígado. Entonces, imagínense, todos proteína se reactiva y otra serie de mediadores que se producen en el hígado y todo se complica tremendamente. Entonces, pues los virus son así. Los virus llegan de alguna manera, lastiman algo nuestro organismo, la respuesta puede ser exacerbada, tremenda, y así casi que empieza el organismo a dar bazucazos siguiendo una partícula viral chiquitita, y esos bazucazos no le pegan a otra cosa más que a nuestro organismo. Y ese es parte del daño, cañonazos diría, ¿no? Tremendos. Entonces al final acabamos con estas tremendas inmunopatogénesis como lo que estamos viendo y como muchísimas otras infecciones virales. Ya ustedes tendrán oportunidad, ocasión de verificar que así sucede. Entonces, y bueno, afortunadamente hay una vacuna que se sigue usando, que sigue siendo eficiente, descubierta por el doctor Max Taylor, un virólogo sudafricano, que además ganó el premio Nobel en el 51. Él desarrolló una vacuna para fiebre amarilla. Desafortunadamente, bueno, yo no sé si a ustedes o a los chavos de posgrado les comenté que en el último brote en Brasil no hay suficiente vacuna. La vacuna se produce con fines militares para los militares que se van a internar en selva y eso. Hay unas cuantas vacunas para viajantes. Hay sitios en el planeta que si ustedes deciden viajar les van a pedir que se vacunen para fiebre amarilla. Por ejemplo, bueno, Brasil es opcional si te vacunas o no. Pero, por ejemplo, uno de los chicos que ya se doctoró, fue a hacer una estancia a Fort Collins, a Colorado, y tuvo que ponerse la vacuna porque ahí se trabaja, además de dengue, pues se ha trabajado fiebre amarilla y eso. Entonces, pues hay un hospital universitario de la UNAM que les puede conseguir la vacuna, se las pueden poner en el aeropuerto, pero se tiene que pedir con mucha anticipación porque normalmente no es tan sencillo conseguir esta vacuna. ¿De acuerdo? Y algo que, bueno, incluso vean aquí hay una pequeña estampilla postal de aniversario, pues, del descubrimiento de la vacuna por Max Taylor. ¿Qué es la vacuna? Es el mismo virus con una deleción importante. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una deleción en el 5', no tiene, se llama la 17D, así se designa la vacuna, 17D. Es virus vivo o, bueno, atenuado, 17D, liofilizado, producido en, dice libre de leucocitis aviar y estabilizado con gelatina y sorbitol. La produce Sanofi Pasteur. Y esta vacuna no se debe dar a personas embarazadas porque si bien va a dar una protección, puede infectar al feto y de esta manera producir fiebre amarilla. Entonces, es una precaución que se debe tomar para la vacuna de fiebre amarilla. Otro virus de esta familia es el virus del oeste del Nilo, se aisló por primera vez en los años 30 en el norte de Uganda. La primera epidemia que es conocida de la que produjo fue en 1951. En el 96 ocurrió un gran brote en Bucarest, en Rumania, y pues para nuestra desfortuna llegó hace 21 años al continente, entró por Nueva York. No
creo que hasta ahorita no sé si se ha llegado a aclarar, había hipótesis de que podía haber entrado en una ave exótica, hay comercio internacional, comercio, ¿cómo se dice? Black market, o sea, comercio ilegal de aves, y pudo haber llegado en un avión o en un barco en mosquitos, vectores. En un periodo de 3 años, el virus se expandió de costa a costa, fue tremendo, ustedes veían muertos aves, porque además, obviamente, la población de aves de los Estados Unidos era una población ahí, nunca había estado en contacto con el virus, entonces los córvidos, principalmente los cuervos, ustedes veían los cuervos allá, por lo menos donde yo vivía en ese tiempo, en el año 2000, eran una lata, pero los veían tirados por las calles, la gente los levantaba en pequeñas bolsas de papel, los mandaba a CDC para analizar, y pues básicamente la causa de muerte era infección por virus del oeste del Nilo. Muchísimos también caballos que son dead ends, les llamamos finales muertos, o hospederos incidentales que también se afectan por la enfermedad, no contribuyen a mantenerla en la naturaleza, pero se infectan. Cuando entró por Nueva York, muchas especies del zoológico de Nueva York se infectaron, incluidos cocodrilos. Es un virus de un tropismo amplísimo, de un rango de hospedero amplísimo. Y pues aquí en México, afortunadamente, por alguna razón no pegó, no sabemos si por la convivencia con el otro flavivirus, que es dengue, o algo, a pesar de que pues llegan muchas especies de aves migratorias hacia México, aquí no pasó. Tengo una compañera de aquellos años que se infectó, que ha tenido que vivir con secuelas pues, muchísimos años, casi 20 años, de dejar de manejar y todo. Hay un grupo de sobrevivientes a West Nile en los Estados Unidos por el gran impacto que tuvo en su momento, y pues es transmitido al humano por mosquitos del género Culex, que además tienen la grandiosa virtud de que pueden hacer un proceso que se llama overwintering, es decir, se pueden quedar como la bella durmiente todo el invierno, mantienen al virus dentro de ellos, y después cuando ya empieza a hacer un poco de calorcito, y pueden seguir transmitiendo el virus, porque un mosquito infectado no tiene las defensas, va a quedar infectado de por vida, entonces cuantas veces pique, existe el riesgo de transmisión, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? ¿No? No. Bueno, los síntomas incluyen también fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Recordemos que también esta tensión del cuello es importante, de que hay un compromiso neurológico. Hay exantema ocasionalmente, dolor retroocular ocasional también, y aquí vemos el tipo de exantema que se produce. Entonces, el ciclo de West Nile básicamente es entre las aves que hacen viremias altísimas, tanto el humano como otros hospederos, que somos hospederos incidentales, las viremias no son suficientes para mantener el ciclo rodando, entonces son las aves quienes lo mantienen. Y bueno, aproximadamente en el 1% de los individuos infectados es donde ocurren síntomas graves, fuerte dolor de cabeza, rigidez del cuello, desorientación y confusión, contracciones musculares involuntarias, pérdida de la coordinación, convulsiones, parálisis parcial o debilidad muscular súbita. Se cree que este virus alcanza el sistema nervioso central, pues pasando la barrera hematoencefálica en células de nuestro mismo sistema inmune, y de esa manera ingresa y produce todo el daño. Entonces aquí se habla de células TH17, TH9, es la puerta para la brain, ¿qué es? Brain barrier, blood barrier, para la barrera de la sangre en el cerebro. Nosotros lo decimos en español, la barrera hematoencefálica. Aquí está una referencia sobre este asunto. Y pues la generación del daño neurológico, otra vez nuevamente, sistema inmune. Y aquí lo vemos, el virus llega en piel, este virus va a producir una viremia, se va a producir alta cantidad de mediadores de respuesta inmune como TNF-alfa, aquí está incluso algunas quimiosinas importantes que se están produciendo, va a haber presentación de antígenos y todo esto tanto en el hígado como en el vaso. Todo esto va a aumentar, estos mediadores van a hacer que se genere un proceso de vasodilatación importante, de daño endotelio,
y eso va a producir que se rompa la barrera hematoencefálica. Las células también infectadas en el sistema nervioso central van a traer más células de respuesta inmune, va a haber migración de monocitos, salida-entrada de monocitos, va a haber una expresión local de óxido nítrico que contribuye a la vasodilatación, de especies reactivas de oxígeno, de quimiosinas y citocinas que van a acabar causando un daño importante en el sistema nervioso central. Entonces, básicamente estamos hablando otra vez de una inmunopatología. Y aquí está la referencia donde ustedes pueden encontrar esta información. ¿Preguntas hasta acá, chavos? ¿No? No. Creo que no. Creo que no. Bueno, nos quedan como 10 minutos de clase. Nos queda todavía dengue y nos queda Zika, que les voy a hablar pues, brevemente de ambos. Entonces, vayan a su carpeta. En la carpeta está ya el resumen para que lo vayan avanzando. En la carpeta vean si lo pueden bajar, si no, para que se los pase ahorita aquí en el chat. El resumen de la familia para que lo vayan trabajando también. Y empezamos la otra clase. Hablo rápido de dengue y Zika y vamos a ver la familia Togaviridae, donde está el virus de chikungunya. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Chismes? ¿Nada? Es que no sabemos qué contar. Ay, pues ya aprendan, ¿no? No son adolescentes. Más que nada, con respecto a la vacuna que decía que solo se ocupa, o bueno, principalmente en situaciones militares, ¿qué impide? O sea, supongo que la economía, pero a que estos países endémicos no la reciban de manera, pues, rutinaria. Su pobreza. ¿Sí es economía? Son los países africanos. ¿A quién le interesan los pobres africanos? Sí. ¿A quién le interesan los latinos, para empezar? ¿A quién le interesamos? Hay un bloque de enfermedades, o sea, sí hay obviamente iniciativas de justicia en ese sentido. Yo a veces me pregunto, ¿no? Entre más conozco los virus, más me fascinan, pero a veces me pregunto, ¿por qué toda la parte de los antivirales está cargada hacia hepatitis C, HIV, influenza, ese tipo de enfermedades? Herpes incluso si tiene buena cantidad porque es lo que se puede pagar. O sea, hepatitis C es un gran problema en el primer mundo. HIV, pues jode a África, pero quien tiene las buenas terapias, incluso en México, las personas que viven con HIV tienen la enorme fortuna que el sistema de salud les paga sus medicaciones. Qué bueno, porque si de otra manera estaríamos en un gruesísimo problema epidemiológico, más del que ya tenemos. Influenza también otra enfermedad del primer mundo. Entonces hay una buena serie de enfermedades en las que está dengue, en las que está fiebre amarilla, que se llaman neglected disease, enfermedades ignoradas. Son las enfermedades del tercer mundo. ¿Por qué hay vacuna militar? Porque los gobiernos de la milicia, que normalmente de qué van a ser de países avanzados, van a pagar por la vacuna cuando sus soldados vayan a estas regiones. Por ejemplo, cuando se internaron en Vietnam, pues tenían que ir con el virus. ¿Quién? Momentitos que estoy en sesión. Espérame tantito. ¿Sí te das cuenta? Es que estoy aquí en clase. ¿Cómo estamos? Sí.
¿Sí se dan cuenta, chicos? Entonces, eso de toda la, ¿cómo se llama? La filantropía es medio utópico a veces, ¿no? Obviamente yo entiendo las farmacéuticas que invierten tantísimo dinero porque hablamos de millones y millones de dólares, pues tienen derecho a cosechar lo que hacen. Pero pues eso ha llevado a un elitismo en la cuestión médica también. O sea, el elitismo alcanza la salud humana. ¿Sí? Entonces, pues también, obviamente, cuando salga la vacuna para coronavirus, ahorita está muy padre de que hay un montón de pruebas programadas para fase 3 en México, ¿no? Pues somos los mexicanillos de Indias. Pero cuando la vacuna sea liberada, ¿a dónde creen que va a ir primero? Vean la lista de países afectados. ¿A dónde va a ir primero? Estados Unidos, seguramente. A Reino Unido. Reino Unido, Francia, Alemania. Créanme que no estamos en la lista de prioridades. Entonces lo que tenemos es la prevención. Esa es mi interpretación, en mi experiencia de vida y todo. O sea, alguien diferente tal vez les podría decir, no, la ciencia y todos los desarrollos son siempre justos y bien. Tristemente siempre está contaminado de eso, ¿no? Y digo, yo no condeno a las farmacéuticas, tienen derecho a cosechar, invierten un montonal y muchas cosas se van a la basura, muchas de las que hacen. Pero debería haber una distribución más justa de las cosas. O sea, así como le ganas, también deberías darle a la gente menos afortunada, ¿no? Creo yo. Pero pues no, esa es la realidad en mi planeta mental. No en el planeta Tierra. ¿Alguna otra cosa? Y aquí, bueno, tendríamos que hablar incluso no solamente de la vacuna a nivel de humanos, tendríamos que estar hablando de vacunas silvestres también. Si queremos realmente controlar muchas de estas cosas, tendríamos que estar pensando en los animales. ¿Por qué ir y matarlos cuando a lo mejor podemos también protegerlos, no? Porque significa un montón de dinero. ¿Quién va a poner ese dinero? Mejor compramos armas. Pues sí. Ahí sí nadie pone, o drogas. Ahí sí nadie pone la cara de mal de gastar el dinero de esa forma. Sí, es que justo estaba leyendo un libro que menciona sobre el proceso de vacunación y de todo el costo que requiere. Pues no es, al fin y al cabo es ¿cómo se dice? Es un producto, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, pues, sí te digo, yo no condeno a las farmacéuticas, pero creo que hay cosas que se podrían hacer, o sea, podrían hacer un poco de labor social también, los gobiernos. Sí, no, y no es como un mercado muy redituable al final de todo su proceso, y no les conviene producir tantas porque a veces o no hay quien las compre o tienen que esperar a que la enfermedad salga para que pueda ser redituable. Entonces, Sí, no, hay por ahí incluso las teorías conspiratorias que dicen que pues a las farmacéuticas les conviene mantenernos enfermos, ¿no? Todo el mundo tenemos un montón de medicamentos para un montón de cosas, pero nadie te dice todos los efectos secundarios que tiene el estar consumiendo sus medicamentos. Y como bien decía un chavito que se graduó de maestría conmigo y que luego fue a la farmacéutica, dice, cuando alguien se enferma y se muere, al primero que va a culpar es al médico, nunca va a culpar al medicamento. Y muchas veces el medicamento no lleva el control de calidad adecuado para hacer su función y es realmente el que los mata. Pero nadie se pone a ver ese lado. Entonces, tiene muchas aristas estos y muchas aristas filosóficas incluso. Y claro, un gran componente económico. Y bueno, pues esto va a quedar grabado, si lo estoy diciendo yo, así lo pienso, así lo creo. ¿Algún otro comentario, chavos? Los que no se han manifestado. Seguro me dejaron hablando aquí como loquita. No. No, profesora, aquí estamos, pero no Muy tenemos algún comentario importante. Bueno, vean su resumen, si lo pueden hacer, terminamos la siguiente clase y arrancamos con la parte de los Togavíride, ¿va? Si pueden leer algo de Togavíride y que lleguen con alguna pregunta para tener más interacción y no hacerlo tan plano, ¿no? ¿Sí? Sí, O si tienen también de Flavivirus, si quieren revisar algo y hacer una pregunta, probablemente no me la sabré, pero pues por lo menos participan.
¿Sale? Vale, chicos. Sí, profesora. Sí. Bye, bye. Sí, Hasta luego. Adiós. Hasta Adiós, luego. adiós. Buen fin de semana.